La colonia agrícola penitenciaria de Tefía fue un campo de concentración que se mantuvo activo desde 1954 hasta 1966. La colonia era un antiguo cuartel de la Legión en Fuerteventura, a 20 kilómetros de la capital, Puerto del Rosario. En ella fueron confinados presos víctimas de la ley de vagos y maleantes, que desde 1954 ilegalizaba y penaba la homosexualidad. Esa colonia es uno de los escenarios de Las noches de Tefía, la serie recientemente estrenada en A3 Player. Los otros dos escenarios son el Tenerife 2004 y el Tindaya, un club nocturno al que todo el mundo quiere ir. Bienvenidos a Tindaya, bienvenidos a Tindaya, bienvenidos a Tindaya. Déjense llevar, acepten lo increíble, el límite de lo posible revienta al imaginar. Bienvenidos a Tindaya, bienvenidos a Tindaya. Miguel del Arco es el creador, codirector y co-guionista de Las noches de Tefía. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, encantado de estar aquí. Y Javier Ruesga es la Sisi, una de las presas de la colonia. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas He dicho gracias. bien, de las presas. De las presas, correcto. Miguel, Tindaya no es más que la válvula de escape que les permite a estos presos seguir viviendo, ¿no? Bueno, nada más y nada menos. Nada menos, claro. Exactamente, sí. Hay un momento en el que le preguntan a Hiram, que es el personaje que con 17 años entra en esta colonia, y en el 2004 un documentalista, es como la cerilla que le vuelve a sacar de ese armario de una forma abrupta. Que le pregunta y le dice: no me cuentes lo del Tindaya porque es una cosa imaginada, yo necesito que me cuentes lo que realmente sucedió. Y Irán contesta que es más real el sueño o la pesadilla, ¿no? Vivían una pesadilla y este Tindaya les permite coger el aliento para seguir adelante. Ese mismo periodista, ese mismo documentalista, dice que las historias que no se cuentan es como si no hubieran sucedido. ¿Cómo es posible que Tefía sea un capítulo tan desconocido de la historia reciente de España, Miguel? Bueno, yo cuando escucho esas cosas que dicen del franquismo, hizo muchas cosas buenas, y yo digo, sí, hizo cosas buenísimas. Disolvió cualquier tipo de disidencia ideológica, política o sexual, intentó legitimar un golpe de Estado e impuso la ley del silencio para borrar cualquier tipo de las huellas de las atrocidades cometidas, ¿no? Es un periodo, no solamente que ya la nomenclatura de los campos de concentración empieza a cambiar a partir de la década de los 50, porque Franco intenta denodadamente entrar en la comunidad internacional y de alguna manera presentar una cara un poco más presentable, incluso se presenta a sí mismo como jefe de Estado de un país libre. Y yo creo que estos eufemismos van deshaciéndose por el camino. Entonces yo creo que ese desconocimiento forma parte de esa manera, ese intento de borrar cualquier tipo de huella, ¿no? Hay más de 300 campos de concentración documentados en todo el panorama desde la guerra civil, y ni siquiera, sin contar estos que ya no son en esa nomenclatura, ya no entran en la nomenclatura de campos de concentración, porque pasan a tener los eufemismos estos de colonias penitenciarias, campos de trabajo, etcétera, etcétera, pero son campos de concentración. Hablas precisamente de esos eufemismos. Es curioso porque lo de colonia agrícola es una de tantas imposturas que podemos encontrar en la serie, ¿no? Y en la historia de ese campo, porque es difícil imaginar una colonia agrícola en un terreno tan árido como aquel, pero es aún más difícil imaginar cómo los gerifaltes se las apañan para hacer que lo parezca, ¿no? Bueno, estaban, yo creo que formaba parte del régimen, ¿no? Es decir, estaban en este régimen extractivo en el que tenían a su disposición a todos estos señores que iban metiendo en las cárceles sin derechos ninguno. Eran mano esclava directamente, que son los herederos de aquellos batallones de soldados que formaban parte de los que construyeron, por ejemplo, un montón de infraestructuras que siguen hoy en día en pie, y luego, claro, pues dependiendo de quién estuviera al frente de estos campos de concentración, pues en el campo de Tefía, pues es que ni se cultivaban, hasta el propio nombre ya no era un eufemismo porque escondía que fuera un campo de concentración, sino porque era colonia penitenciaria agrícola en un sitio donde no se cultivaba absolutamente nada, porque no había técnicas, no llovía, entonces era muy complicado sacarle algo a esa tierra tan dura. Uh-huh. Es difícil destacar el trabajo de algunos de los actores y actrices de la serie porque están todos impresionantes. Patrick Criado, Carolina Yuste, que por cierto ya estuvo con nosotros hablando de la serie, Marcos Ruiz, Miquel Fernández, Raúl Prieto. Luego hablaremos de los malos, pero no se queda atrás Javier Ruesga,
Qué barbaridad, Javier. Has creado uno de esos Gracias. personajes que marcan la carrera de un actor, ¿no? Pues sí, hasta la fecha yo creo que va a ser, vamos, el personaje más importante de mi vida. Hasta la fecha, vamos. Vamos, tiene 23, 24, ¿no? 24 años tengo. Ese primer número en el Tindaya es espectacular. Es el primer, bueno, fue la primera canción que escribiste, ¿no, Miguel? Sí. Fíjate, ese tema está escrito yo creo que con el primer guión porque había una necesidad como de iluminar y de ilustrar un poco lo ¿Eres que... el autor también de las letras? De las letras, sí. Esto es siempre hacemos, Arnau Vila y yo siempre trabajamos ahí en esa composición, porque necesitaba que además en los números musicales siempre estuvieran, hay muchos números musicales también en mis obras de teatro, pero siempre para empujar la acción dramática, y aquí era mucho más importante, no caer nunca en el peligro de la frivolización de lo que estábamos contando a través precisamente de esta cosa que tienen siempre los números musicales que parecen como para aligerar, ¿no? Y aquí no veníamos a aligerar, aquí veníamos a hacer que cuanto más musical, más brillante y más divertido fuera el número musical, tanto más triste fuera la realidad en la que vivían día a día en Tefía. Ese número musical, por ejemplo, en el que se recrean los colores de la bandera de España y el aguilucho en el culo de la En Sisi. en el culo de la Sisi. Miguel lo quería en el coño, pero iba a ser más pequeño. Sí, luego me compró, o sea, dice, Sandra Espinosa me dijo, en el culo va a ser más grande y se va a ver mejor. Y dije, pues ya, venga, aguilucho al culo. Oye, ¿y cómo se construye un personaje como este? ¿Cómo ha sido el proceso? La sensación de haberlo construido como tal, o sea, como que siento como que ya he visto, ahora lo veo el resultado. Recuerdo que tuve una conversación con Miguel que le dije en un momento dado, claro, a través de la inexperiencia, que le dije que no contaba la Sisi, ¿te acuerdas? Y que me dijiste, tú no nos contemos tonterías. Aquí a la Sisi la trabajamos día a día, cada secuencia. No, y además Miguel nos comentaba una cosa como que era que primero había que tener la partitura, pero luego había que tocarla. Entonces, ¿cómo se convierte uno en la Sisi? Pues a través de mucha investigación, uno por su lado, escuchando mucho al director, porque es la primera vez que he tomado contacto de trabajar con un autor. Es decir, donde de mi trabajo tiene que ver más con entender lo que él quería que hiciera, no concretamente, más que con tener una responsabilidad de que el resultado del trabajo era mío. Como que yo tenía totalmente que meterme en el imaginario de Miguel y en su mundo para poder entender cuál era la Sisi concreta que él quería, porque era como muy específico, era interpretar como una vedette, una actriz en mitad de un campo de concentración. O sea, era como todo algo que, bueno, yo con algunos compañeros he hablado y digo, esto te lo ofrece Miguel del Arco o no te pasa más en la vida. Y es que es cierto que hay veces que te da la sensación de que te has olvidado de que eres Javier y eres la Sisi directamente. Pero me pasó también en rodaje, ¿eh? Yo que todo el mundo creo que se dirigía a mí en femenino, yo me dirigía a todo el mundo en femenino. En el momento del Tindaya yo ya iba como totalmente transformado entre lo delgado que iba, que me pusieron uñas, me quitaron las cejas, las llevaba depiladas como en los años 60, entonces tenía como una transformación que ahora veo fotos de aquella época y digo, claro, es que no había nada de Javi para poder reconocerlo. Yo me acuerdo de una vez que ya estábamos rodando en el Tindaya y decía, claro, en el Tindaya estaba absolutamente espectacular. Entonces decía, me han echado infinitamente más piropos como mujer que como hombre en mi como vida. hombre en mi vida. Creo que me has llamado más guapa que guapo. Y el primer día que me viste de Sisi que me No, es dijiste, que era- dice, sé que Javi está ahí debajo, pero no lo veo. Y recuerdo que te miré y te dije, no está Javi, sino Sisi. O sea, como de, era imposible no estar Es que- transformado con todo eso encima. En esa primera escena, en ese primer número musical, es espectacular. la Sisi. espectacular. Totalmente El trabajo espectacular. de peluquería, de maquillaje, de vestuario, es... Bueno, Luego pues hablaremos de eso. Ah. Hay una escena de esas que se te quedan grabadas en la que la Vespa, el personaje que interpreta a Patrick Criado, dice que la Sisi es una mujer en el Tindaya, pero que lo es también en Tefía. Si hay algo que no pierden estos personajes, desde luego, es la dignidad, ¿no? A los dos, os lo digo. Bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? De decir, de cuál es, cuando eres absolutamente vencido, es cuando de repente la humillación, el peso del sufrimiento te hace perder absolutamente la perspectiva de dónde estás y cómo estás, ¿no? Yo creo que ese acto de resistencia final y realmente heroico y profundamente emocionante es cuando estos personajes apaleados, pobrísimos, porque allí a estos campos de concentración solamente iban los pobres, los ricos pagaban a los jueces, evidentemente. Estos personajes absolutamente abandonados de cualquier tipo de decencia, sin embargo siguen diciendo, aquí estoy yo, aquí tengo esa fortaleza para tirar adelante, ¿no? Para mí eso
tiene mucho que ver con esa perspectiva que quería arrojar al hablar de la memoria histórica, porque últimamente parece que cuando hablamos de la memoria histórica solamente hablamos, nada menos, no es por achicar, es encontrar a los familiares de esas fosas infames que siguen por encontrar, o la exhumación del dictador en este caso, ¿no? Pero creo que la memoria histórica también forma parte de saber todos estos pioneros que lucharon por los derechos fundamentales con un sufrimiento atroz, brutal, y que sobre ellos, para mí, está erigido realmente la sociedad que nos podemos permitir ahora mismo, ¿no? El hecho de considerarnos realmente libres. Y ese cuidado y esa decencia, esa dignidad, es para mí la perspectiva de la memoria histórica, ¿no? Yo el otro día escribía sobre las habitaciones en las que se confía, pues se depositan todas las emociones que tiene el propio proyecto, las emociones de sacarlos adelante, pero también las de la propia vida, que parece que solamente es Tefía. Durante 3 años parece que vivo en Tefía, pero esa vida que se encierra, por ejemplo, la muerte de mi padre. Mi padre no estuvo afortunadamente nunca en un campo de concentración, pero sí fue un niño que pasó un hambre atroz cuando su padre había muerto en la guerra. Mi abuela tuvo que sacar adelante a 5 y fue una familia profundamente humillada todo el tiempo. Pero sin embargo mi abuela intentó por todos los medios que sus hijos fueran gente digna, que fueran gente trabajadora, gente con un nivel de formación, en una mujer prácticamente analfabeta. Intentó que sus hijos fueran mejor que ellos, no educarles en el odio visceral, que fue lo que se dedicó el régimen a lo largo de esos 40 años. No solamente habían vencido, sino que se dedicaron a pisar permanentemente el cuello de los vencidos. Y para mí ahí era ese punto de la resiliencia, donde aparece el humor, donde aparece la música, donde aparece la capacidad de soñar, que tiene mucho que ver además con mi padre también, ¿no? Es decir, mi padre nos soñó a nosotros de una manera mucho mejor, mi padre siempre hizo todo lo posible para que nosotros éramos 7 hermanos, somos 7 hermanos, para que dentro de esta pobreza, porque hemos sido una familia pobre y además con una herencia que forma parte casi como del ADN, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos en Tefía y tuve la oportunidad de hablar con alguien que había estado de niño, que había tenido relación con los presos de Tefía, y cuando le preguntaba según qué cosas, todavía me daba cachetes en la pierna para que me callara, para que bajara la voz. Eso es lo que ha hecho el franquismo. O sea, esa ley del silencio sigue impuesta, sigue de alguna manera todavía ejerciendo esa necesidad de decir, tenéis que callaros, hemos vencido, bastante tenéis ya con que hemos aceptado esta cuestión de país libre a partir de la transición, pero ellos seguían en la misma posición de poder que ostentaban hasta ese momento. Y tú, desde tu personaje, ¿cómo vivías esa dignidad que tenía la Sisi, que la hacía de determinada forma superar todo lo que estaba pasando? Como un superpoder, o sea, como con una valentía que tiene ella que yo me costaba, o sea, que tenía que ponerle mucha imaginación por delante, porque a mí, fíjate que soy joven y como que he vivido otro tipo de sociedad, por ejemplo, de la que habla Miguel, pero sí que es cierto que a mí me parecía como muy fuerte algo como decir, como ellos no se transformaban ellos a sí mismos en ningún momento, ni en su manera de pensar, ni de moverse, buscar otro tipo de herramientas para poder liberarse de alguna manera, sino como que había algo de esa dignidad de la que estamos hablando, de que ellos prefieren ser ellos mismos, sobre todo en personajes a mí como la Pinito, la Vespa y la Sisi, me recordaba mucho a eso. ¿No? Como si tuvieran un gran superpoder, una valentía, ¿no? Como si lo que son ellos fuera más allá incluso del carácter de supervivencia ante la vida, ¿no? Es como que quieren ser ellos por encima de todo, aunque eso les cueste la vida. Otra cosa que hay que agradecerte, Miguel, es el activismo que despliegan esos personajes. Ese discurso de la Vespa del que hablábamos, pero también ese enfrentamiento de Airán con su hijo, cuando le dice que los maricones pueden llamarse entre sí como quieran, pero que él no tiene derecho a hacerlo. Bueno, claro, lo dice una persona profundamente herida, o sea, lo dice una persona con una herida brutal, que con 17 años es ingresado en el campo de Tefía y ha estado 40 años metido en un armario gigantesco de una oscuridad terrible, ¿no? Y que además ha construido su vida. Claro, su hijo es ajeno, su hijo no sabe absolutamente nada, su hijo se va a enterar y bueno, pues reacciona de la manera que reacciona, porque es duro, ¿no? O sea, que para mí también era importante, por ejemplo, rescatar el personaje de Anna Wagener, que es un personaje muy importante, que son estas mujeres que se casaron con estos hombres que se metieron en los armarios, ¿no? Y que de repente de la noche a la mañana te percatas o te das cuenta o te enteras que tu marido es homosexual, ¿no? O sea, pues que todas las tragedias colindantes y que de alguna manera irradian toda esta
imposibilidad de ser lo que uno realmente es, ¿no? Entonces, ese activismo que Ayrán va comprendiendo, cumplidos los 60, me parece importante porque es un activismo del sentido común, ¿no? De la vida que es posible, de la vida, de la empatía, de despertar eso que me parece que es la bondad, simplemente el querer entender al que tienes enfrente y que es imprescindible para poder convivir. He leído que decías que en esta serie te habían dejado hacer lo que te había dado la gana y creo que eso se nota que no hay corsés, que la serie fluye por donde buenamente quieren sus creadores, ¿no? Sí, dentro de, bueno, evidentemente uno está sujeto al corsé de la producción siempre y siempre nos falta tiempo, siempre nos falta dinero y siempre queremos más de todo, eso es evidente. Pero es imprescindible resaltar en los tiempos que corren, porque además todos sabemos que en este mundo audiovisual donde hay tanta big data de las cosas que la gente consume, que esto de decir yo sé exactamente lo que quiere el público, hay mucha obligación y hay muchas cosas que es tangible y es muy, muy visible, que están hechas como con una especie de plantillas, ¿no? Yo no digo que lo mío sea mejor, seguramente hay gente que entiende muy bien y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para gustar al público, pero a mí me gusta la idea de que no me dijeron ven y queremos que hagas esto. Cuando la primera reunión que yo tuve con Sonia Martínez, ella me preguntó ¿qué tienes ¿tienes alguna historia en la cabeza? Y yo te aseguro, estaba todavía con el Teatro Kamikaze y sigo con el Teatro Kamikaze, que es, no es que cerramos el pavón, pero el Teatro Kamikaze sigue vivo afortunadamente, Por favor, sigue. Muy vivo. Y me preguntó eso, yo lo que quería era que me dejaran en paz. Entonces le conté esta historia, que era parte de una obra de teatro que yo estaba escribiendo, y le conté un poco esta historia, porque estaba completamente convencido de que una cosa que con el franquismo de por medio me iba a decir que no. Y Sonia dijo, oh, me encanta. Y a partir de ahí, pues no ha habido una línea roja por buen día, pues, ni muchísimo menos, pero que luego la que tenía que de alguna manera, o la que podía opinar a saco, que es C3 Player, la relación han sido absolutamente cómplices en la línea editorial, es decir, jamás he tenido una línea roja, y luego en el esfuerzo de producción que lleva una serie como esta, que es una serie grande. Tú lo acabas de decir, tú eres un hombre de teatro, eso también se nota, hay continuas referencias a ese mundo, hay mucho teatro en las noches de Tefía, ¿no? Sí. Sí, hay una cosa fundamental. Primero, por quitarme el San Benito, porque hay una cosa como que en los medios audiovisuales, yo que soy un picaflor y que voy en todas partes, siempre ayer lo decía que era risa, que cuando hago montajes, siempre dicen las críticas que son montajes muy cinematográficos, y que cuando hago películas o series me dicen que son muy teatrales. Digo, vale, está bien. O sea, teatral siempre tiene una connotación un poco negativa en la que yo siempre digo, me sacudo la melena, ¿sabes? Y digo, no. Entonces, y aquí había algo buscado que fuera muy teatral desde el principio, por una sencilla razón, que es que yo confío y creo y siempre intento ser consciente de ello, que es el teatro es el espacio donde se entrena la empatía. Es el espacio donde uno se sienta, alguien sale en el escenario y dice, voy a contarte que soy el príncipe de Dinamarca, y el otro dice, sí, te creo, tira adelante, voy a hacer lo posible por entender lo que me estás contando. Y eso me parece que es una cosa tan pequeña, que es un juego innato que tenemos los seres humanos. Me parece que es la base de la convivencia. Los griegos se inventaron la democracia, y para explicar un invento que no es algo que tengamos en nosotros, porque tenemos mucho más asumido la ley de la selva, se inventaron el teatro, o sea, utilizaron el teatro, que sí que es una cosa innata, para explicar la democracia. Y por eso me parecía que en este cuento de esa ficción, ¿no? Esa ficción sanadora, que también es una tesis dentro de la serie, me parecía que el teatro simplemente ofrecía este juego de esta noche, como dice Charlie, vamos al Tindaya. Y no hay solamente referencias al teatro, hay referencias al cine clásico, incluso Sí. a los grandes de la música contemporánea. Continuas referencias al mundo de la cultura, ¿no? Bueno, porque yo creo que la cultura sana, no solamente la cultura sana, sino que la cultura entrena la imaginación, nos da las herramientas para poder reflexionar sobre nosotros mismos, para repensar la sociedad. Y para ser, creo que era Verne que decía que todo lo que eres capaz de imaginar eres capaz de realizarlo, ¿no? Y creo que la cultura nos ayuda a imaginarnos mejor, a seguir cuestionándonos, que yo creo que es el fondo de la cultura, ¿no? De seguir, no dar respuestas en esta serie, no se dan respuestas, sino que creo que se lanzan infinitas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que el teatro, el cine es simplemente entrenar para seguir preguntándonos y preguntarnos mejor.
Javier, hemos hablado de cómo se construye el personaje como actor, pero esa construcción conlleva un acondicionamiento físico, ¿no? ¿Cómo ha sido el tuyo? Pues ha sido, bueno, pues todo iba, o sea, como poquito a poco, realmente, porque yo, por ejemplo, cuando hice las primeras pruebas de casting que hice primero con Conchi Iglesias y luego con Miguel, ya había algo de que ya había una primera construcción que tenía que ver con el acento y con una característica física que además yo tenía clarísimo que la Sisi, como era una mujer, como ponía este tema que dices que dice Patti de es una mujer fuera y dentro de la ficción, era mi prueba de casting, que además era algo como bastante, me resultaba raro defenderlo como de ella hablándose a sí misma, ¿no? Como me resultaba que lo más normal que lo dijera otra persona de ella y no ella de sí misma. Pero ya había una composición física de ella. De hecho, yo tuve la propuesta de ir con unos vaqueros y una camiseta blanca. O sea, no quería proporcionarme ningún tipo de... No quería manipular la realidad. O sea, era como si ella es una mujer y lo es, tengo que defenderlo tal y como es y tengo que hacerle imaginar a ellos que tengo que ser esta mujer de esta manera. Y luego todo esto tuvo como esta composición con el acento. Luego más adelante ya Miguel, cuando tuve la primera llamada con él, me avisó de que teníamos que adelgazar, que teníamos que bailar, y esos bailes también nos ayudaban a encontrar esa forma física de ella. Y bueno, yo recuerdo en los ensayos que ya hubo un momento que me volví ya bastante loca y decidí ponerme tacones cada vez que ensayábamos Tindaya y creo que... Bueno, es la parte de la técnica, porque no es fácil hacer lo que haces con los tacones arriba. O sea y que tenía que bailar con tacones y todo, que claro, se me ha dado muy bien, la verdad. Y entonces ha sido como una construcción de poquito a poco, porque luego también las características que tiene ella, como que había algo también de expandirme en su imaginario, como la consideraba como una persona que ya tiene un arte innato en el que camina como esas grandes divas de los años 60. Miguel, ¿cuánto tiempo ha supuesto ese acondicionamiento y cómo es el proceso? Es decir, una vez que se aprueba la serie y que se establece el reparto, ¿cuál es el plan de acción? Bueno, el plan de acción también es esa complicidad que yo buscaba, no solamente de las líneas editoriales del guión. Evidentemente les dije, si queréis que yo haga esto, necesito estar ensayando al menos un mes completo con los actores, para que ensaye conmigo un mes entero, con Antonio Ruz, el coreógrafo, ese mismo mes por las tardes. Necesitaban los coaches de los acentos, necesitaban los coaches de canto, es decir, que antes hablábamos, Patrick no había cantado nunca, o sea, tenía un sentido musical, tocaba la guitarra, pero tenía que cantar, entonces había una cuestión de preparación, las cosas no se producen por... Él me decía, no siento a la Sisi, digo, si es que la Sisi no es un espíritu que te vaya aquí a venir por el aire y te ¿sabes? Eso ya es otra cosa, eso es vudú. Hay que currarlo día a día. Entonces, eso son técnicamente, yo siempre hablo de la partitura con los actores, ¿no? Hay que afinar la partitura día a día. Yo me acuerdo un día que estábamos Patrick y Marcos, el actor Marcos Ruiz que hace de Airam, pequeño, estábamos ensayando una secuencia y llevábamos ya semanas ensayando. Y... bueno, pues esas cosas mágicas que suceden, ¿no? Que de repente hemos ido hablando de cuestiones, vas tirando, vas tanteando, vas perdiendo el pudor en que según qué cosas, y salió una secuencia de una emoción brutal. Entonces, pues terminamos todos, hemos llorado y hemos reído como cabrones en esta serie, francamente. Entonces, acabamos muy emocionados los cuatro, estaba Rómulo Aguillaume, el director, y acabamos los cuatro llorando, y entonces Padre, con esa energía que tiene, me dice, ¡oh, me ruedo encima, vamos a hacer esto! Y yo le dije, todavía podemos ir mucho más lejos. Y me miró y dijo, es verdad. Y yo creo que esa es la señal, o sea, que es una cosa que hemos aprendido, hay una cosa de la inmediatez del audiovisual, que aquí en este caso, dices tú, teatro también empapado, eso a lo largo de eso se ve en el proyecto, empapado de esta... ellos llegaron al rodaje como si fuera una compañía de teatro. Había una complicidad de una compañía que ha ensayado mucho tiempo juntos, que se han tocado, no tenían ya que vencer pudores, no tenía que vencer maneras de hacer, sabíamos lo que queríamos, íbamos con los tiempos muy, muy, muy apretados, pero ellos funcionaban como un reloj. Ya sabían dónde teníamos que ir, fue un prodigio rodar muchas cosas, o sea, y realmente fliparía mucha gente si supiera los tiempos que hemos tenido para rodar según qué cosas tan complicadas. Ellos, y no te quiero ni contar la figuración de Canarias, que los cogimos y para mí era muy importante, entonces eran casi 100, y los cogí un día en una habitación, les conté la historia, les puse, o sea, bueno, se me da bien, creo que es esta cuestión de hacer equipo. Han hecho cosas absolutamente prodigiosas. En todos los sentidos, en los sentidos de que incluso cuando acabaron en Tenerife, pero la parte del barracón está rodada en plató, aquí en Madrid. Y cuando se enteraron que ellos no iban a estar,
se cogieron un avión por su cuenta y riesgo, porque no había manera de hacer esto, porque no querían bajo ningún concepto dejar de ser los presos de Tefía. Y se vinieron por su cuenta y riesgo a Madrid para que pudieran ser contratados como la figuración. Bueno, Y ese espíritu de Tefía, se manifiesta, ¿no? O sea, esos caretos de esa figuración que son como que me los como vivos, vamos. He de decir que Miguel esto no lo va a decir, pero ya lo digo yo, es que él se aprendió el nombre de cada uno de los figurantes que venía al rodaje y le explicaba el proyecto de principio a fin para que supieran lo que estuviéramos haciendo, estuvieran con el imaginario de la obra. Quiero Andrés que dice, no, vamos, a mí, yo tengo facilidad para los nombres, pero también es una cuestión de decir, si tienes que tratar con gente durante un tiempo y quieres que hagan según qué cosas y han cantado, han desfilado, han hecho cosas realmente muy prodigiosas. Es decir, para mí era importantísimo que los trabajos físicos en la cantera fueran creíbles. Entonces, cuando le tienes que contar a una persona que tiene que estar 8 horas aporreando una puta piedra y que eso sea real para que no sea cartón piedra, porque era necesario, fundamentalmente necesario, crear esta esclavitud horrible que tenían. Trabajaban 12 horas de sol a sol en una cantera picando piedra de cal. Era terrible, entonces teníamos que construir ese margen, y si tienes que contar con esa complicidad, como no le llamaba, había que decir tú, ¿sabes? Era necesario cuidar, contar, y sobre todo que hay una cosa que se produjo tanto con ellos, por supuesto con los actores, pero también con la figuración y por supuestísimo con todo el equipo, que se nota mucho cuando un equipo está concernido con la historia que está contando. Pues aquí había algo realmente emocionante de llevar y de acarrear entre todos de esta dignidad de la que estábamos hablando, de la construcción de nuestros mayores, es decir, queremos contar esta historia y queremos estar a la altura del sufrimiento que había en este puto campo de concentración. Fíjate que hablabais de la importancia de los detalles. Hay algo que es fundamental muchas veces, sobre todo en una serie como esta que se desarrolla en Canarias y que el acento es importantísimo. A nadie se le va en ningún momento el acento. Hay una cosa muy... bueno, porque sabes tú que estamos en unos momentos de lo políticamente correcto un poquitito tremendos de cara también a muchas cosas que a mí me parecen de perogrullo, ¿no? O sea, que tienen que ver incluso con los personajes transexuales, que decía muchas veces, como cojas a un actor que no sea transexual para hacer un personaje transexual, se te va a echar toda la comunidad encima. Y si se me echa la comunidad encima, ya me la voy a quitar yo para explicar lo que hay. Es decir, somos actores. Los actores hacen de gente que no son, es decir, esa es a mí me parece como una perogrullada tener que explicar eso, pero estamos en estos tiempos en los que hay que explicar según qué cosas. Y entonces también se me echaron encima de decir, ¿por qué coges actores que no son canarios para hacer de canarios? Bueno, porque hay una cosa que es el trabajo del actor para hacer acentos diferentes, que es una riqueza igual, pero no solamente los canarios, sino también Patrick hace de un gaditano, porque me gustaba mucho, o sea, porque me lo imaginé gaditano, y pensé en Patrick, sabía que tenía un actor con una facilidad para los acentos pasmosa y con una capacidad de trabajo brutal. Y ellos han hecho un trabajo con, además, claro, me cogí a José Troncoso y a José Padilla, dos dramaturgos absolutamente prodigiosos, gaditano y canario, para que fueran sus coaches de acento. Y llegaron al punto en el que un día Raúl Prieto estaba hablando con una chica de allí de Canarias y le dijo, pero tú no eres canario, ¿no? Dice, ¿cómo que no? Dice, pero tú no eres de Tenerife. Dijo, pero tú no eres de Tenerife, ¿no? Dice, no, yo no soy de Tenerife, yo soy de Gran Canaria. Y dice, ay, que eres canarión, que sí, que sí. Y entonces llegó Raúl, como dice, he engañado a una canaria. Y había algo que estaban, ese trabajo formaba parte de esa partitura de la que hablábamos antes. Era un trabajo muy particular, muy pequeño, en el que yo les dije, hagamos un trabajo muy concreto de preparación al principio para que luego, que es la maravilla, ¿no? O sea, una vez que la técnica está asumida, ponte a tocar y disfruta tocando. Está feo señalar, pero creo que en la serie hay que destacar el trabajo de maquillaje del equipo de Pati López López y de peluquería de Paco Rodríguez al frente. Javier, ¿cómo era una jornada habitual durante el rodaje para convertirse en la Sisi? Pues mira, me convocaban, yo creo que era a las 5:30 me recogían, llegaba como a las 6 y poco, y eran 2 horas de maquillaje y peluquería, porque Pati y con Paco trabajan de la mano constantemente, o sea, como que no pasas de un lado a otro, sino como que para mí eran como mi madre y mi padre en el rodaje, o sea, estaba con ellos totalmente inmerso, porque eran 2 horas de maquillaje y peluquería, trabajando mano a mano, que era maravilloso, y haciendo como pequeños cortes, porque es un personaje muy complicado en el que había como, es decir, no se podía permitir primero ir yo y luego ir el otro, es decir, había escalonado.
Quiero decir, entraban otros personajes que necesitaban entrar y a mí necesitaban tenerme, como quien dice, un poco como pues irme pasando a descanso al recreo y irme retomando, porque al final es un personaje muy complicado. Quiero decir, como que no es un personaje al uso. Tú no entras, te maquillas, sales. No, hay ciertos personajes en el que uno sabe que tiene que invertir otro tipo de trabajo. Y nunca acababan además contigo, porque claro, era producir todo aquello para poner espectacular, y luego se pone a bailar, y además Javi suda, que es en ese como un león. Nos parecemos mucho, entonces claro, allí estaba Pati y Paco, eran como chapa y pintura con los aerosoles intentando recomponer aquello, porque claro, eran muchas tomas, los números musicales hacía un calor horrible en el Teatro de Colmenar. Era el pleno mes de julio, o sea que había días pues que estábamos 300 personas metidos en el teatro, ¿no? Entonces que había una cosa como complicada. El trabajo de Pati y de Paco es absolutamente prodigioso. Brillante, y el de Sandra. Brillante. Y toda la parte de vestuario me parece que... Bueno, sí. Claro, por eso digo, pues que luego tenía vestuario y luego teníamos retoques más, luego todo lo que estábamos ahí en el cabaret y con muchas conversaciones también. Yo me dejé mucho llevar de la mano, pero por ejemplo con Sandra en el vestuario, me mucho de los vestuarios que por ejemplo pues en el background teníamos como otro tipo de arreglos, quiero decir, llevo braguitas y tangas en el que nosotros acordamos en el que queríamos una mujer en la que ella no quiere que se le marque absolutamente nada, una mujer con mucho cispassing, por así decirlo. Entonces como que había que hacer una inversión también, como de decir, bueno, y esto como meterme mucho en el mundo también de las mujeres transexuales de la época y de las drags para poder meterme en esos vestuarios. Sí, se rodaron con mucho margen de tiempo las escenas de Tefía y las del Tindaya. Tuvimos fueron como, no recuerdo ahora si fueron 15 o 16 semanas de rodaje completo, y hubo una semana que eso, ves, esas cosas son las que tuvimos que pelearnos, porque claro, era la premura de llegar de Canarias y empezar a la semana siguiente a rodar Tindaya. Dije, no, eso no podemos hacerlo, o sea, necesitamos ensayar, ver el espacio, calmarnos, quitarnos un poco el polvo del campo de concentración. Ellos ya casi todos habían acabado un poquito antes, pero nosotros, el equipo llegaba un poco literalmente con el polvo, porque lo del viento de Abades, que era donde estaba el campo de concentración, ha sido una cosa como para volverse loco. O sea, hemos trabajado siempre con una media. Había días que hemos hecho secuencias que hay que Paco, que era el sonido, que ha hecho una cosa espectacular, porque hemos trabajado con ráfagas de 60 kilómetros por hora. Y yo creo que fue como una semana y pico de diferencia entre el final no, calla, porque vinimos de Tefía, hicimos el barracón y luego paramos como una semana y pico para empezar Tindaya. Bueno, paramos, ensayábamos. Sí, bueno, ensayábamos. O sea, que no parábamos de rodar, pero no. No quiero olvidarme de esto. Hablábamos antes de los malos, y qué malos, ¿no? Israel Elejalde, Roberto Álamo, José Luis García Pérez, qué gozada trabajar con gente como esta, ¿no? Bueno, aparte algunos ya los conocía, ¿no? Claro, ya son mis complicidades, o sea, Irra es mi hermano, ¿sabes? O sea que... ¿Cómo está, por cierto? Es una cosa... Claro, alguien que pudiera poner en boca esas cosas con esa retórica y esa prosodia franquista, ¿no? Y que tuviera luego ese punto porque para mí era interesante y absolutamente imprescindible que crear las aristas de todos estos personajes que no fueran los malos malísimos, es decir, contar también las flaquezas, son gente que está en el bando ganador, pero al mismo tiempo también están sometidos a una serie de presiones brutales. Don Anselmo es un ser despreciable, ayer se reía Irra cuando lo presentaba, cuando decía, mi personaje es un personaje de luz, es un señor impresentable, pero por ejemplo también la diferencia, ¿no? del personaje terrible que hace Roberto Álamo. Ese Roberto mayor, es impresionante. Es absolutamente impresionante. O sea, ves la caracterización que hace de Roberto el día... que yo recuerdo, porque Roberto dijo, voy a cerrar los ojos y cuando termine la caracterización los abro, ¿vale? Y me avisas. Entonces me avisaron y fui a verlo y dije, ya, Robert, abre. Entonces abrió los ojos y le dio una llantina. Claro, de repente, claro, era otro ser, o sea, porque era impresionante realmente verlo, ¿no? Y luego, además, Robert es un actor con una facilidad física que bastaba con agacharse un poquito y descompensar las piernas como si tuviera las caderas erosionadas para hacer ese personaje que hace en ese momento, ¿no? Y luego José Luis García Pérez, que es un personaje que, claro, yo me quedé pasmado cuando me dijo que sí, porque era un personaje más pequeño, pero claro, hace una creación con ese ceceo de ese personaje del andaluz, ¿no? La cojera. En un personaje con una dignidad dentro porque él desaparece en el capítulo 4
y me parecía que era interesante otra manera de mirar también, que no fueran todos los atroces carceleros que decís que son todos malos, malísimos, ¿no? Ahí hay una parte que Robert es una cosa de necesidad, un tipo muy bestia, de los que han pasado pues como Billy el niño, y ahí se produce ese encuentro salvaje entre Irán y la Viga en el 2004, pero José Luis o Jorge Yumar, ¿no? Que hicieran, o Mingo Ávila, ¿no? Que hicieran también, que tuvieran muchas aristas en lo que eran los carceleros del campo de concentración, ¿no? Pues Miguel del Arco, Javier Ruesga, muchas gracias por este ejercicio de memoria, pero sobre todo muchas gracias por hacernos ver que a pesar de los pesares siempre tendremos un Tindaya. Muchas gracias.